Les doy la bienvenida a la unidad 1 sobre la ciencia política y comunidades urbanas de la materia Derecho Político. Es una materia que corresponde al segundo año de la carrera de abogacía y los invito a que transitemos una idea sobre esta primera unidad. Soy la profesora Cecilia Rodríguez Rufino, soy una apasionada del derecho público, los acompaño en el ingreso de la carrera en Derecho Público, también en la materia de Derecho Político, en Constitución, tanto en Derecho Constitucional, tanto en su primera parte, Constitución, Derechos Humanos y Garantías, como en la segunda parte, sobre Derecho Constitucional del Poder. En este caso, los invito a que empecemos a sumergirnos en el mundo del derecho político. Les sugiero tener, como siempre, a mano el programa. El programa de una asignatura es un instrumento de suma importancia, tanto para el docente como para el estudiante. Sirve como guía, tanto para el docente como para el estudiante, dentro del aula como fuera del aula. Permite al estudiante avanzar y alcanzar los resultados para la materia. Un programa, conocerlo, saber los objetivos que tiene la materia, el porqué de la materia en un determinado año de la carrera, ya nos facilita gran parte del estudio. En el caso del derecho político, este programa cuenta con dos partes. Una primera parte sobre la historia de las ideas políticas, que cuenta con 8 unidades, y una segunda parte sobre teoría del Estado, también con 8 unidades. Vamos a seguir avanzando y les propongo que piensen unos minutos como una especie de lluvia de ideas antes de sumergirnos en este panorama sobre el derecho político. ¿Qué noción tengo yo hoy al empezar a estudiar derecho político sobre el hombre, la sociedad, el Estado, sobre el derecho político mismo, sobre la política? Bien, y les propongo que a medida que vamos avanzando en el estudio de la materia, vamos considerando si en este machete que nos hemos armado sobre esta lluvia de ideas antes de empezar, luego esas ideas coinciden una vez que hemos ido avanzando en el estudio de la materia, si la hemos modificado, si sigo pensando lo mismo del hombre, si hoy pienso sobre el hombre según Aristóteles, o si hoy pienso sobre el hombre como lo piensa Maquiavelo. Bien, entonces les propongo ese ejercicio. Además, vamos a plantearnos los objetivos de la unidad. Recuerden que estamos en la unidad 1 del programa sobre la ciencia política, ¿no? Entonces vamos a comprender los distintos términos y acepciones del término política. Les planteo también que armemos un concepto de política, de derecho político, de ciencia política, que vamos reconociendo las principales ideas que componen el pensamiento, ¿no?, del derecho político, y que analicemos las teorías de los grandes pensadores. Las vamos a iniciar desde los pueblos de la antigüedad hasta la época contemporánea, cómo ellos pensaron sobre la sociedad, sobre el hombre, la polis, el poder, la ley, luego el Estado. Esa propuesta, entre los objetivos de hoy, al mirar este video y al estudiar la unidad, les propongo. Entonces, vamos a preguntarnos hoy, en esta instancia, ¿qué es la política? Seguramente es un término del que muchos estamos acostumbrados a escuchar hablar en distintos ámbitos, en la universidad, pero también en el barrio, en el club. Pero, ¿tengo realmente una noción de la política o de qué hablamos cuando hablamos de política? Cuando hablamos de política muchas veces la hablo en el sentido del derecho político, eso también lo vamos a ir descubriendo ahora. Y también nos vamos a preguntar si la política es siempre la misma, si se pensó siempre del mismo modo. Y capaz nos llevamos algunas sorpresas. Entonces, vamos a ver a la política desde sus distintas acepciones y nociones. La vamos a ver como una actividad, siguiéndolo a Fay, desde el poder, siguiéndolo a Prelot, en un sentido amplio, en un sentido restringido, desde su sentido etimológico, también les propongo verla, en un sentido vulgar, ¿por qué no?, y científico, como una realidad política, como una actividad con su faz agonal y su faz arquitectónica, como una empresa. Bien, les propongo ir avanzando
e ir pensando en estas distintas acepciones del término política. Entonces, cuando vemos a la política como una actividad, siguiendo la FAIT en este tema, la política es actividad humana y está destinada al orden, a ordenar ¿qué? Jurídicamente la vida en sociedad. ¿Bien? Como es una acción, como es actividad, bueno, esta actividad es una actividad del gobernante, es un arte, una técnica de ejercer el gobierno. En cambio, siguiendo la Prelot, para él es poder. Hablamos de política, hablamos de poder. Entonces, la política como un fenómeno precisamente de lucha por el poder. En un sentido amplio, ¿qué va a ser política? La política se va a vincular con todo tipo de poder organizado, es decir, no solamente con el poder estatal, sino que ¿dónde encuentro política? ¿Solamente en el Estado? No, la encuentro también en la familia, en un gremio, en una empresa, en un centro de estudiantes, por ejemplo, donde se generan relaciones de poder, bien, entre quienes deciden por un lado y entre quienes obedecen por el otro. Entonces, eso es la política en un sentido amplio, mientras que en un sentido estricto o restringido, la política sí se va a vincular con la actividad del Estado. Bien, entonces, acá vamos a hablar de la política como todo lo que ocurre en el Estado, en la ciudad. La política en un sentido etimológico, por otro lado, es hablar del origen de esta palabra, del origen de la palabra política. Entonces, cuando hablo del origen de la palabra política, estoy hablando de qué? Estoy hablando de, en este caso, la palabra política que proviene de la polis, de esa ciudad-estado griega, ¿bien? Que Aristóteles la define como una asociación de varias ciudades, piensen en eso, en varias ciudades que se bastaban a sí mismas, que eran independientes, ¿no? Cada una de la otra, donde lo más importante para el hombre era estar en esa ciudad, era pertenecer a la polis, ¿no? Era una forma pionera, por decirlo de alguna manera, de organización. Para otros, la política, en un sentido vulgar, se relaciona con lo útil, ¿no? Con el político como alguien hábil, como alguien que actúa, que alcanza fines, ¿bien? Otro aspecto, otro sentido de la política es ese sentido científico, como ya el estudio de una organización, un estudio de los fenómenos políticos. Este estudio de la política, si me planteo a qué ciencia pertenece, a la social o a la natural, vamos a ir por el camino de las ciencias sociales, ¿bien? De conductas del hombre. Por otro lado, vamos a tener en cuenta otro sentido que es la política como realidad. ¿Dónde está la política? Está dentro de la realidad social, ¿bien? Implica orden, implica convivencia la política, implica un sector de esa realidad social porque no toda la actividad política va a ser, es realidad social, ¿no? Sino solamente aquella realidad humana que supone la existencia de hombres, hombres que conviven, ¿bien? Si no hubiera seres humanos, no habría una necesidad de la política. Si no hay hombres que conviven, no hay necesidad de política. Pero ahora, no toda convivencia es política, ¿no? Si yo estoy en una relación de amor o de amistad, eso no es política. Sino aquel sector de la realidad humana vinculado al poder, ¿bien? A esa lucha por el poder. Como realidad humana, la política puede ser polifacética, tiene una fase estructural, una fase dinámica, una fase estructural tendiente a mantener el orden, la estabilidad de las instituciones que tienen una jerarquía, dinámica porque hay cambio y revolución en la política, ¿no? Y evolución. Simbólica, porque la política está llena de tradiciones, de normas. Por ejemplo, en una monarquía, ¿cómo se refleja ese cambio de poder cuando hay una coronación? A su vez también la política como realidad dinámica puede ser variable, ¿bien? Porque el hombre no es una realidad aislada, ¿no? Y varía según cada época. Hablamos de la política de una forma en la polis, de otra en Roma, de otra en la Edad Media. La política va a tener otro sentido
en el Estado moderno. Entonces ahí vamos teniendo en cuenta esa primera pregunta que nos hicimos, o una de las preguntas que nos hicimos cuando empezamos, si la política es una sola, si es siempre la misma. Ya vamos viendo que es una realidad variable y además es una realidad comunicacional, hay una interacción entre los distintos actores de la política. Y la política también es actividad, dijimos, ¿no? Y como actividad tiene una faz agonal y tiene una faz arquitectónica. A ver, ¿de qué hablo cuando hablo de faz agonal? Hablo de luchar y conquistar el poder. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, al estar de campaña, alguien que aspira a ser presidente está en una etapa agonal donde está luchando por alcanzar el poder de presidente, ¿no? Luego, si esa persona es elegida presidente, se va a encontrar ya en una faz arquitectónica, de un arquitecto, de hacer, de construir, de administrar todas esas políticas de campaña que hizo, ¿no? Ya acaba de ejercer las funciones de su cargo, ¿bien? Cumplirá o no las promesas de campaña, por ejemplo, ¿no? Dictar un decreto, entonces eso ya es política en su faz arquitectónica. Vamos a avanzar un poco más y hablar de que la política también tiene una faz plenaria que integra esa faz agonal y esa faz arquitectónica, pretendiendo un equilibrio entre el consenso, entre el orden y el movimiento. Por ejemplo, no siempre esa distinción entre faz diagonal de alcanzar el poder y faz arquitectónica ya de ejercerlo es tan nítida, ¿no? Puede ser que si yo tengo un diputado que está dando un debate en el Congreso, pero a su vez ese diputado también está de candidato para renovar su banca, y podríamos decir que sí, está ejerciendo su cargo, está en política arquitectónica, pero como también está de campaña, podríamos decir que ahí se mezcla la faz arquitectónica con la faz agonal, ¿bien? Entonces la vamos haciendo jugar en la práctica. Además dijimos que la política es simbólica, está llena de símbolos, y vimos como ejemplo la coronación de un rey, el traspaso de mando presidencial cuando se entrega el bastón presidencial, esos son símbolos en política. Además podemos pensar a la política como una empresa, ¿no? Donde hay una institucionalización de la política. Por otro lado, volviendo a Prelot, vamos a tener en cuenta y nos vamos a preguntar si la política solo se hace dentro o fuera del Estado, si también hay actividad política. Para algunos, si tienen un concepto amplio de la política, dirán sí, hay política. Fuera del Estado, en otro tipo de organizaciones como una empresa, una familia, un centro de estudiantes. Y para otros no habrá política fuera del Estado si tengo un concepto restringido de la misma. Entonces vamos a ver cómo la política evolucionó en la historia a lo largo que avancemos en el programa. Mientras vamos caminando y viviendo el programa de la materia, vamos a ir avanzando en cómo se pensó y evolucionó la política en la historia. Vamos a ver cómo la pensó Grecia, cómo la pensó Platón, Aristóteles, la pensaron en su faz arquitectónica orientada a una virtud de la prudencia como Platón, en la idea de la polis como algo superador, como lo veía Aristóteles, ¿bien? En Roma la actividad de día está regida por normas morales también. En la Edad Media la política se mezcló también con la religión, ¿no? Se vio impregnada de religión. En el Estado moderno, en cambio, ya lo tenemos a Maquiavelo, donde arma como un manual de técnica política con su obra El Príncipe. Luego hemos pasado a los contractualistas, por ejemplo, que ya tuvieron la idea de una sociedad mediante un contrato social establecido por los individuos para sentar las bases del Estado, ¿bien? Y pasar de un estado de naturaleza presocial a un estado civil. Y ahí tenemos exponentes como Hobbes, Locke, Rousseau. A medida que vamos avanzando entonces en el estudio del programa, no olviden de dónde partimos y de esta pregunta inicial sobre si la política, por un lado, ¿qué es? Y si fue siempre lo mismo o si la política cambia. En síntesis, para ir cerrando, la política es el arte práctico de un gobierno, es el conjunto de reglas que enseñan cómo se adquiere, se conserva y se pierde el poder. Y siguiendo la vida del campo, toda acción política está ordenada
a obtener, a conservar, a limitar o a reducir el ámbito de poder. Cuando hablamos desde otro lado, ya desde el derecho, porque tenemos que distinguir que por un lado hay un concepto de derecho de política, otro de derecho político y otro de ciencia política, les propongo que volvamos a lo que es el derecho, como conjunto de normas escritas, consuetudinarias, como un conjunto de instituciones que permanecen en el tiempo. Y acá nos planteemos también al momento de estudiar si hay una vinculación o no entre el derecho y la política. Todo derecho, ya sea normas o instituciones, es política, ya que el derecho es una fuerza, es un poder, es un instrumento coactivo de organización social. Entonces la política, a su vez, son actividades relativas al ejercicio de un poder en una sociedad. Entonces planteen al momento de estar estudiando si tienen o no derecho y política puntos en contacto. Y el derecho político es una disciplina que va a englobar, por un lado, la teoría del Estado, la ciencia política, la historia de las ideas políticas y la teoría de la Constitución. Esas 4 ramas hacen al derecho político y lo van a poder ver a lo largo del programa también de la materia. La ciencia política, ya por otro lado, ya hemos visto lo que era la política como actividad, como poder, como su faz arquitectónica diagonal. Vamos a verla ahora, ya hemos visto el derecho y el derecho político, y vamos a ver ahora la ciencia política que integra las ciencias sociales, por lo tanto no puede regirse por leyes rígidas y fijas como la física, como la biología, porque acá nos estamos refiriendo al comportamiento humano, ¿bien? La ciencia política comprende el estudio de los fenómenos políticos, del poder, de las relaciones políticas, para establecer causas, consecuencias, ¿bien? No solo los describe, los somete a críticas a estos fenómenos políticos. Y el objeto, acá nos planteamos qué estudiamos cuando estudiamos ciencia política, qué es lo que intentamos conocer, ¿no? Una ciencia tiene un objeto, y a su vez ese objeto delimita el método, el camino que voy a seguir para estudiar ese objeto. Entonces, cuando hablamos del objeto de la ciencia política, vamos a tener en cuenta que la UNESCO presenta una lista en 1948 y otros, por ejemplo, utilizan un concepto, una enunciación de lo que es el método. Entonces tenemos métodos, conceptos y métodos listas para definir el objeto, ¿bien? El objeto de la ciencia política, siguiendo esta lista de la UNESCO, puede ser, siguiendo la teoría política, las instituciones políticas, los partidos políticos, la opinión pública, las relaciones internacionales, ¿bien? En cambio, otros que optaron por ver el objeto de la ciencia política a través de una definición de un concepto, para algunos, cuando estudiamos la ciencia política, ¿qué estudiamos? Estudiamos el Estado. Para otros, el Estado como se formó en Occidente, ¿no? Como Heller. Para otros, el poder como Max Weber. Y el método, toda ciencia tiene su objeto de estudio, su método. Ahora vamos a ver el camino para estudiar ese objeto. Es la forma de ordenar una actividad, ¿no? Yo tengo un método, ordeno mi actividad para llegar a un fin. Bien. Entonces, para algunos autores, como Comte, ese método es el de las ciencias naturales. Pero nosotros ya partimos diciendo que son ciencias distintas, la ciencia política de las ciencias naturales, porque está dentro de las ciencias sociales. Para otros, tiene un método propio, precisamente por las diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, siguiendo también esa lista de la UNESCO, que es lo que hacía referencia al objeto, bueno, teniendo en cuenta el objeto nos va a definir el método, ¿no? Entonces vamos a tener que es un método amplio, que abarca desde la observación, ese contacto con la realidad, la descripción de lo que estoy observando, voy a medir, voy a cuantificar los fenómenos, bien, luego voy a aceptar o recusar esos resultados que he obtenido, generalizar, plantear la hipótesis, explicar los hechos del punto 4 y del punto 5 que venimos viendo, que son la aceptación o la generalización, y se formulan teorías luego, leyes, ¿no? Entonces, ahora vamos a plantearnos, habiendo visto lo que es la política en sus distintas acepciones, lo que es el derecho político, si hay o no un punto de contacto entre política y derecho político, la ciencia política, y hemos visto cómo esta palabra, la política, fue evolucionando a lo largo de la historia y a lo largo de los distintos pensadores. Les pregunto ahora,
si hemos cumplido o no con esos objetivos de la unidad que nos planteamos al empezar el estudio de la misma, al empezar a transitarlo. Entonces, cuando estén finalizando esta unidad, vuelvan a plantearse si han logrado comprender las distintas acepciones del término política, si han planteado un concepto de política, de derecho político, de ciencia política, que no son lo mismo, si han logrado reconocer las principales ideas que componen al derecho político, si han analizado teorías de grandes pensadores sobre cómo han planteado la formación de conceptos de la sociedad, del hombre, la polis, el poder, la ley y el Estado. En esta unidad hemos empezado a avanzar por los pueblos de la antigüedad y por los grandes pensadores de Grecia. En esta etapa tengan en cuenta que pensó Sócrates, Platón, Aristóteles, de la política, de la polis, y los invito a que recurran a la bibliografía de la materia al momento de estudiar, y les agradezco haberme acompañado hasta esta instancia y los invito a que nos encontremos en la unidad 2 para seguir avanzando en el estudio del derecho político.